Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana estamos con la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del trastorno afectivo bipolar. ¿En qué consiste el trastorno bipolar? Efectivamente, pues como digo yo, el tan debido trastorno afectivo bipolar, pues se trata que se considera como una enfermedad mental grave, difícil de controlar con los tratamientos disponibles en la actualidad y con una probable evolución a la cronicidad. Se le ha conocido también como trastorno afectivo bipolar y antiguamente como psicosis maníaco-depresiva. Yo creo que muchas personas lo conocen eso como una psicosis maníaco-depresiva. Se caracteriza por atravesar fases de depresión y de manía, siendo destacable el riesgo de suicidio. Por tanto, se trata de un trastorno grave, puesto que una de las consecuencias que tiene pues el suicidio. De repente de repente están como muy eufóricos, como de repente están como muy... Exacto, como totalmente decaídos, llegando a no interesarles absolutamente nada, a perder todo su trabajo y demás y quedarse pues todo el día en la cama, que es lo que hacen referencia sus familiares, que de buenas a primeras pues ya no se levanta, no se asea, no se ducha, no tiene interés ni por comer ni por nada. Entonces, por tanto, es grave desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que todo eso pues va a afectar tanto a la vida cotidiana, a la vida de relación con los demás, como a su vida laboral. En cambio, en la fase maníaca es todo lo contrario, pero bueno, vamos a describir un poquito más lo que es el trastorno en sí. Que en el caso del bipolar 1, porque hay diferentes tipos de trastornos bipolares, el suicidio llega a ser del 10 al 15%. Estaba comentando antes que una de las consecuencias más graves quizás sea pues el suicidio. Y en el tipo 1 efectivamente pues llega a afectar al 10 al 15% de la población afecta por este tipo de patología. Como cualquier otro trastorno mental, el bipolar tampoco es uniforme, sino que presenta diferentes tipos. Y aquí tenemos, y efectivamente vamos a pasar a hablar de los distintos tipos, que sería el bipolar 1, cuando ha presentado al menos un episodio maníaco; el bipolar 2, cuando solo ha tenido episodios depresivos mayores y algún episodio hipomaníaco. Quiero decir que no llega a ser un episodio maníaco como tal, digo, con gran exageración, sino pasa como más desapercibido. El trastorno bipolar no especificado, cuando no se cumplen los criterios de tiempo y duración de los episodios hipomaníacos y depresivos. Y por último, los pacientes que muestran síntomas depresivos e hipomaníacos sin llegar a cumplir criterios para los calificativos anteriores. Estos son los que se caracterizan como trastornos ciclotímicos. Digamos que la ciclotimia es como un trastorno, siempre he dicho yo que lo explico un poquito así, que es como un trastorno bipolar, pero en miniatura. Quiero decir que no afecta de esa forma exagerada. De hecho, muchas veces no es muy difícil llegar al diagnóstico. Yo pienso que aquí solo un psiquiatra puede llegar a este diagnóstico de ciclotimia, porque para el médico de primaria es muy difícil, porque los síntomas pasan quizás un poquito desapercibidos, ¿no? Por las características, ¿no? Por la pequeña intensidad tanto del episodio maníaco como del episodio depresivo. Puede uno pensar que es una fase habitual del ser humano, ¿no? Normal. También se puede diferenciar en cuanto a la rapidez con la que se pasa de la depresión a la manía, hablándose entonces de cicladores rápidos. Los cicladores rápidos, con respecto a la ciclotimia, la diferencia es que un ciclador rápido en el mismo día cambia de manía a depresión. O sea que tan pronto le cambia el estado de ánimo a exageradamente alegre, bueno, verborreico y demás, como pasa a un estado totalmente depresivo. Quizá, yo pienso que para aquellas personas que tengan un familiar y demás y sepan realmente cómo es un trastorno bipolar, saben lo mal que se lo pasa sobre todo los familiares, porque es muy difícil entender y es muy difícil de seguir, de hacer el seguimiento, de no se quieren tomar la medicación o de cualquier otra circunstancia a lo largo del día que ocurre con estos pacientes. En cuanto a los criterios diagnósticos, los diagnósticos de trastorno bipolar 1, 2 y trastorno ciclotímico
depende de que los pacientes atraviesen episodios depresivos mayores, maníacos, mixtos o hipomaníacos. Las clasificaciones empleadas para su diagnóstico han sido la DSM-4 y el CIE-10. La DSM-4 es la que más se utiliza, que es americana, y pasamos a definir lo que son los criterios diagnósticos según esta clasificación para el diagnóstico depresivo mayor. En cuanto al diagnóstico depresivo mayor, tenemos que el estado de ánimo es depresivo la mayor parte del día, casi todo el día, según el paciente. Si tú le preguntas al paciente que cómo se encuentra su estado de ánimo a lo largo del día, te va a decir mal, muy mal, no tengo ganas de salir, no. Muchas veces llega a recluirse en una habitación y no sale, ¿no? En niños y adolescentes, porque veremos más adelante que es un trastorno que se presenta en edad temprana, pues lo que ocurre es una irritabilidad, quizás difícil, como digo yo, de diferenciar, puesto que en muchos adolescentes pues hay irritabilidad, digamos, de una manera normal. Lo que pasa es que hay que ver si esa irritabilidad, pues digamos que se complica de una manera exagerada, ¿no? Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer, que es lo que se llama anedonia, la capacidad de sentir placer, pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso. Pérdida también del apetito o aumento de apetito, digamos que pueden tener las dos cosas, insomnio o hipersomnia casi cada día, agitación, lentecimiento también casi cada día, y fatiga, pérdida de energía también a diario, sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiado, que pueden ser delirantes, casi todos los días. Digamos que estas personas pues se sienten que no sirven para nada, que no tienen un valor en la sociedad en la fase de depresión, que estamos hablando de episodio depresivo mayor. En cuanto a la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, es otro síntoma que presenta, e indecisión también cada día. O sea, cada día digamos que muchos de ellos lo definen como una cuesta arriba, ¿no? De ahí que veremos más adelante que tienen pensamientos recurrentes de muerte, no solo temor a la muerte, sino ideación suicida recurrente, sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. Estas personas no elaboran un plan, digamos que los pacientes que tienen una depresión mayor no elaboran un plan para llevar a cabo un suicidio, porque además, teniendo en cuenta que todos los síntomas anteriores que nombramos no les deja, digamos, tener un pensamiento, digamos, constructivo adecuado, pues lo que tienen es la idea de un suicidio, pero no saben cómo. Entonces, bueno, depende de cómo estén las circunstancias, pues efectivamente puede llegar o no puede llegar. Solo digamos que eso es lo que tienen, ¿no? La idea suicida recurrente como causa más importante. Para llegar al diagnóstico de un episodio depresivo mayor, tiene que cumplir con una serie de características, o sea que tiene que tener 5 o más de los anteriores síntomas durante un periodo de 2 semanas, ¿no? Que representa un cambio respecto a la actividad previa. Quiere decir que, aparte de estos 5 más síntomas anteriores, como decía, tiene que tener un cambio en la actividad habitual de lo que esa persona o el usuario, como digo yo, pues realizaba. Los síntomas no cumplen criterios para un episodio diferente, menor. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo de deterioro no social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos de la droga. Muy importante que en un episodio depresivo mayor no puede ser diagnosticado por el consumo de drogas, medicamentos o patologías previas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el hipotiroidismo enmascara una depresión. Quiero decir que muchas veces comienza con una depresión, lo tratamos como una depresión. Si no le hacemos las hormonas tiroideas, se sigue tratando como depresión como tal, pero no mejora. Y en realidad lo que tiene de base es una patología. Por tanto, para diagnosticar un episodio depresivo mayor hay que descartar efectivamente el consumo de drogas, las patologías previas, y bueno, y que tome medicamentos que tengan como consecuencia que los trastornos depresivos. Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo. Hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros trata un duelo, pues a veces cometemos, digamos, ese pequeño error de decir, bueno,
pues tiene una depresión como consecuencia. No, la depresión mayor no se produce por un duelo ni se desencadena, eso son depresiones reactivas o digamos o duelos patológicos si pasan más allá de los 6 meses, pero nunca llegan a ser una depresión mayor psicótica. Criterios para el diagnóstico maníaco. Ahora pasamos a la otra fase, que sería la fase de manía del trastorno afectivo bipolar. En cuanto a su definición, es un periodo diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo, irritable, que dura al menos una semana o cualquier duración si es necesaria la hospitalización. Si este paciente que lleva al hospital, que en el caso de los trastornos maníacos sí que muchas veces por la exaltación que tienen y por el peligro también que corren tanto para ellos mismos como para sus familiares, pues es necesario un ingreso, porque además pierden un poco el contacto con la realidad, tienen un carácter excesivamente, digamos, desconectado de lo que es el día a día, y entonces pues sus propios familiares los llevan por urgencias y a veces pues hay que ingresarlos para poderle poner el tratamiento. En cuanto a las características, tienen una autoestima exagerada y con grandiosidad, o sea, se creen muy importantes, que lo que hacen va a salvar al mundo. Sí, es muy curioso, ¿no? Tienen disminución de la necesidad de dormir, a veces con 3 horas de sueño es suficiente. Son más habladores de lo habitual o verborreicos, o sea que están continuamente hablando. Y lo curioso es que pasan de una conversación a otra sin ton ni son, en lo que se llama fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está muy acelerado. O sea que de repente te están hablando de un tema, cuando tú ya te has concentrado en ese tema, pasan a otro que no tiene nada que ver y siguen como si tuvieran enlace con el tema anterior, pero no es así. Distraibilidad y con una atención que se desvía muy fácil. Aumento de actividad intencionada, tanto socialmente como en el trabajo, como en los estudios, o sexualmente, con una agitación psicomotora. Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves. Dentro de ellas están las compras, digamos, exageradas, compras irrefrenables, indiscreciones sexuales, o sea, lo que poseen es como una desinhibición sexual, ¿no? Inversiones económicas alocadas, sin tener en cuenta si son buenas, malas, invierten y cuando se dan cuenta lo pueden perder todo. Bueno, cuando se dan cuenta prácticamente suele ocurrir. Los síntomas no cumplen criterios del episodio mixto, o sea que es el episodio maníaco como tal. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral. En este estado, efectivamente, una persona no puede acudir a su puesto de trabajo, y si acude, pues lo mandarán para casa o le llamarán a un familiar para que acuda al médico, ¿no? Disminuye las actividades también sociales habituales. En cuanto a los síntomas, no son debidos a efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad, como decía antes. En cuanto a los criterios de SM4 para el episodio mixto, se cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco como para un episodio depresivo mayor, excepto en la duración, casi cada día durante al menos un periodo de una semana. Este tipo de episodios, digamos que todos los días el paciente cambia de un estado maníaco a un estado depresivo. Entonces digamos que es una situación bastante fluctúa el estado de ánimo. Fluctúa a lo largo entre la depresión y la manía. Entre la depresión y la manía, con lo cual a lo mejor pues tú te crees que estás estupendamente, con un carácter exaltado, con un ánimo estupendo, gastándote broma, y de repente hace boom y cae como en una laguna, ¿no? Eso es lo que, bueno, este tipo de trastorno mixto, ¿no? La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para provocar un importante deterioro laboral, social o de las relaciones con los demás, o para necesitar hospitalización con el fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás, o si hay síntomas psicóticos. Siempre que haya síntomas psicóticos, pues digamos es conveniente que vaya hacia un hospital, porque teniendo en cuenta también que las unidades de salud mental pues no tienen la posibilidad de recibirlos en el momento, o cuando tú los veas quizás sea de tarde o sea de noche, y entonces pues de alguna manera tienes que encargarte de que lo vea un psiquiatra en ese momento, donde único lo va a ver pues en un hospital.
En cuanto a los criterios de CM4 para el episodio hipomaníaco, tenemos que es un estado de ánimo persistentemente elevado, expansivo e irritable durante al menos 4 días y que es claramente diferente del estado de ánimo habitual. Aumento de autoestima, disminución de la necesidad de dormir, verborreico, distrabilidad, aumento de actividad intencionada, implicaciones excesivas en la actividad placentera, que han persistido 3 de los anteriores síntomas para que se haga el diagnóstico. O sea, es importante que para el diagnóstico del trastorno hipomaníaco coincidan 3 de estos síntomas. Si nosotros miramos y muchas veces nos fijamos en las tablas, vemos que, hombre, si una autoestima exagerada, verborreico y distrabilidad, pues muchos lo clasificaríamos entonces también como una patología, pero bueno, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Ha habido un cambio también de la actividad que no es característico del sujeto cuando está sintomático. La alteración del estado de ánimo y el cambio de actividad son observados por los demás. Normalmente es verdad que vienen acompañados pues por su madre, por su padre, como suelen ser chicos jóvenes, y son ellos los que te dicen, bueno, es que estaba bien y de repente ha cambiado, pues ahora quiere estar más en la calle, quiere estar... ¿Sabes? Que es la familia en la que muchas veces te orienta que esa persona no va bien, porque si es por la persona en sí, o muchas veces pues no te lo comunican porque la situación no te lo permite, efectivamente, o digamos que no te lo explica como tal porque no se lo permite su situación. El episodio no es suficientemente grave para provocar un deterioro laboral o social, no necesita hospitalización ni hay síntomas psicóticos. Entonces vemos que en este episodio, digamos que no altera, digamos, la capacidad de acudir a su puesto de trabajo. Los síntomas no son debidos a efectos directos de sustancias tóxicos ni a una enfermedad médica. En cuanto a las tasas de incidencia del trastorno bipolar 1, es de un 0,8%, oscilando entre un 0,4 y 1,6%, y la del bipolar 2 entre un 0,5% de la población adulta. La prevalencia es similar en hombres que en mujeres y la edad de comienzo es muy temprana, suele aparecer alrededor de los 21 años. Digamos, el estrato más frecuente es el de 14 a 19, seguido del de 20 a 24. Por tanto, el primer episodio ocurre a una edad relativamente joven. En los varones el primer episodio es de tipo maníaco y el bipolar 2 es más común en mujeres. O sea, maníaco en los hombres, el 2, el que tiene que ver con la depresión, es más frecuente en mujeres. La comorbilidad más frecuente descrita es con el abuso de sustancias, que según algunos autores alcanza el 60%. Cierto que cuando estas personas, digamos, enferman, pues intentan, digamos que pierden un poco el control de lo que toman y entonces empiezan a tomar medicamentos y abusan de determinadas sustancias, entre ellas pues se enganchan a drogas que normalmente no hubieran consumido, son personas que no... Y alcohol también. Sí, tanto cannabis, alcohol, pero sobre todo cannabis, alcohol y a veces cocaína, son los que más se enganchan, pero se venir a cuento, o sea, tiene que ver con la patología en sí. En cuanto a la etiología, pues no se conoce el modo de transmisión del trastorno bipolar. Los familiares en primer grado presentan tasas de trastorno de estado de ánimo significativamente superiores a las que se dan en la población general. El tratamiento, pues en los episodios depresivos, los antidepresivos producen episodios de manía, por lo que se usan fármacos estabilizadores del ánimo, especialmente el litio, usado para prevenir las recaídas, asociado con antipsicóticos. Pues el litio comienza a actuar entre los 7 y 10 días. Entonces, digamos que... Es complicada una enfermedad. Es una enfermedad muy complicada si ya viene con esa sintomatología muy florida, sí, pero si viene con una sintomatología de hipomanía, en relación con otros episodios que te cuentan que ha tenido una depresión pero muy ligera, o simplemente que ha perdido la ganas por salir, por comer, o que come mucho, al revés, o que... ¿Sabes? Que es un trastorno muy difícil que va evolucionando y cada vez se va complicando más, y que efectivamente, como si aumentan el número de episodios, pues va perdiendo cada vez más el contacto con su puesto de trabajo, con sus amigos, con la vida social, con la realidad en sí,
con la realidad social que tiene el paciente. Y también preguntar si tiene antecedentes familiares, ¿no? Porque a lo mejor efectivamente, en su familia ha habido algún antecedente familiar de trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Sí. No es que sea tan frecuente, efectivamente, y afortunadamente, como digo yo, pero sí que bueno, que hay que preguntarlo porque aparecen, ¿no? No es que, yo qué sé, yo por ejemplo puedo tener en mi consulta, yo creo que tengo como mucho 6 o 7 casos de trastornos bipolares que además los lleva el psiquiatra. Sabes que no, afortunadamente. Pero sí que es verdad que vi un caso de un chico muy jovencito que había empezado muy joven y claro, sus padres hacían referencia a que había sido a raíz del consumo de drogas, pero yo creo que fue al revés, sino que le empezó y luego a partir de ahí empezó a consumir drogas. ¿Sabes? Que yo creo que fue al revés y eso le hizo también que empeorara porque empezó a consumir drogas y el trastorno pues empeoró. También prevenir la autoagresión, ¿no? Y el suicidio, porque el otro día estaba viendo en un medio de comunicación que ha aumentado con el tema de la crisis los suicidios y los casos de violencia de género. Efectivamente. Pero ya eso ya no pienso yo que... Eso es más, yo creo que tiene que ver con una situación grave del comportamiento en sí, que más que con un trastorno de este tipo, ¿no? Los trastornos de este tipo, pues, hombre, yo conviven con sus familiares y no sufren agresiones los familiares, ¿no? Por ahora. Ni, digamos, también es verdad que todos están con tratamiento, con pero medicación. Cuando empieza una fase maníaca se lo dejan de tomar, no quieren, se van, muchas veces se van de casa, desaparecen, están 2 o 3 días, no, bueno, en fin, pero sí que es verdad que con el caso de la crisis en general, con el tema de la crisis, con el tema de la situación actual que estamos viviendo, pues han aumentado tanto los casos de violencia de género como el de los suicidios, cosa curiosa, pero por ejemplo en mi consulta pues tuve unos cuantos casos en una época y que en definitiva yo no sé si es que es la crisis o es que están, porque las personas además que les ocurrió tenían medios económicos. Yo creo que lo que ocurre es que se está hablando tanto de la crisis, tanto que vamos a ir tan mal, tanto que tal, que los jefes presionan a los trabajadores se ven demasiado, digamos, presionados y como, digamos, que no gozan o no gozaban de lo que antes, digamos, tenían, de la facilidad para conseguir trabajo, de que piensan muchas veces, y si me echan de este trabajo donde voy, cómo mantengo mi familia y demás. Y entonces yo creo que eso les lleva a decir, bueno, pero si esto está tan mal, ¿para qué sigo viviendo? Pero ya te digo que bueno, en el caso de violencia de género, que eso es triste porque la verdad no tiene ningún sentido, ¿no? Si encima que tienes un problema, yo para mí, lo ideal es que las parejas se unan para adquirir más, digamos, más economía o para poder ponerle solución a este problema, para acudir a los bancos de alimentos, para acudir a los servicios sociales, pero si encima tú vas contra la otra persona, como si la otra persona, estuviera generando la crisis, pues no tiene ningún sentido. Que vayan contra el sistema político, que formen plataformas, como digo yo. Digo, ¿por qué no se forman más plataformas y más actividades que digamos que de alguna manera se aumente el número de puestos de trabajo? Es raro, pero no, las personas a veces pues se ven muy bloqueadas, ¿no? Muy bloqueadas también porque muchas veces, ahora porque con el colegio este año pues se han puesto muchas medidas, entre ellas el desayuno, el almuerzo para las personas que están en situación de exclusión social, pero date cuenta que, por ejemplo, el comienzo del colegio siempre ha sido un gran problema. Si había sido un gran problema cuando no había crisis, imagínate ahora en situación plena de crisis, que es una situación muy grave, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, personas que antes pues no tenían ningún problema y compraban uniformes, compraban ropa y demás, que ahora pues te la piden, ¿no? Sabes que te piden los libros, te piden la ropa, te piden todo lo que tú tengas si tus hijos son mayores, ¿no? Como en mi caso. Y la verdad que es una situación que yo la entiendo y que, digamos, de alguna manera se debería de poner como una especie de banco de lo que a uno le va sobrando y ponerle un precio simbólico, ¿no? Para aquellas personas que lo puedan pagar,
porque si no, no se le da salida y estamos también perdiendo cosas, o tanto uniformes como libros, como diccionarios, que los puede utilizar otros niños y que de hecho, y si no, enviarlos para otro país, ¿sabes? Que quizás les venga de maravilla. Deberíamos de reciclar más. ¿Sabes? En el tema, doctora, del trastorno bipolar, también las terapias de apoyo son importantes porque se crean asociaciones para el tema bipolar como para asociaciones de otro tipo de patologías. Efectivamente, todos los trastornos psiquiátricos pues llevan acompañado la visita al psicólogo y luego los introducen en una psicoterapia. Entonces para mí es muy importante porque, hombre, lo que pasa es que está el nivel de cumplimiento, que el nivel de cumplimiento en fase maníaca es muy difícil, y en fase depresiva pues depende con la gravedad de esa depresión. Entonces, pero siempre lo más importante es que casi todos pues tienen un apoyo familiar muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que se inicia en una edad muy temprana. Hay que tener en cuenta que estos trastornos eran los que antes, hace mucho, cuando no había medicación ni había prácticamente psiquiatra, llevaban a la persona que se quedaba recluida en su casa toda su vida. Yo recuerdo gente que me comentaban, familiares míos, dice, no sales de casa. Dice, entonces, y es verdad, porque realmente se van enclaustrando de tal manera en la fase tanto depresiva como, bueno, cuando está con la fase maníaca, pues tampoco. Y bueno, y se van acostumbrando y demás y no salen. Y después también, porque muchas veces los familiares se avergüenzan de la situación, ¿no? Hay que tener en cuenta que todavía los trastornos psiquiátricos siguen siendo un tema un poquito tabú, ¿no? Es que está loco, es la típica frase, ¿no? Es que está loco. Y yo creo que no, yo creo que hay que un poco ir convenciendo a la gente de que esa palabra, una, no se debe usar, y otra de que los trastornos psiquiátricos son trastornos, enfermedades igual que se enferma pues tu mano, o tú tienes una tendinitis, pues se enferma tu mente, y tu mente forma parte de ti, y hay cosas que no se pueden controlar porque no son, digamos, tratables, o el tratamiento no es lo suficientemente efectivo, y hay enfermedades mentales pues que sí, pues que tienen un tratamiento que da resultados, y aún así en el trastorno bipolar pues sí, hay veces que sí, que se llega a un buen, digamos, diagnóstico y tratamiento, pero otras veces que no. Y también es verdad que les cambia, yo lo que he visto es que les cambia mucho su calidad de vida, ¿no? De tener una vida prácticamente normal a cuando ya, digamos, pasan a tener los trastornos bipolares, la fase maníaca y depresiva, pues como en fase maníaca hacen cosas que después les llevan pues a perder el dinero, a perder... ¿Sabes? Que tiene mucha repercusión tanto a nivel personal como a nivel familiar. Entonces ya su vida como sufre como un enlentecimiento total. Para finalizar, doctora, entonces, complicado el tema del trastorno bipolar. Sí. Debido a eso, que hay unas fluctuaciones entre la fase maníaca, la fase depresiva, afecta a su nivel, a nivel familiar, a nivel laboral, y después, claro, que el paciente a lo mejor tampoco reconoce esos episodios, ¿no? Esos síntomas. No los reconoce. No los reconoce y siempre, yo pienso que quizás lo peor de todo lo que son los trastornos, tanto trastornos bipolares como trastornos esquizofrénicos, como los trastornos psicóticos en sí, es que el paciente no llega a reconocer lo que le está pasando. Pocos son los que, digamos, de alguna manera van y te dicen, pues estoy escuchando voces, o veo esto. Son pocos, muy pocos. Afortunadamente cada vez hay más, pero esas personas que te lo dicen muchas veces están en relación con toma de medicamentos, o que le desencadena esa situación, o bien de una situación familiar muy estresante, porque hay que reconocer que también que hay personas, yo he tenido casos, por ejemplo, de personas que han estado durante muchos años en una situación familiar muy complicada, con violencia de género y demás, y de buenas a primeras debuta con un trastorno esquizofrénico o con un trastorno bipolar. O sea que, aunque eso no esté descrito de esta manera, pero sí que el organismo llega a un momento que tiene como un tope, y ese tope llega un momento que sale de alguna manera. Por tanto, es muy importante, por eso yo siempre digo que es muy importante cuidarse. No solo cuidarse a nivel físico, sino también cuidar tu mente, ¿no? A nivel laboral, por ejemplo, cuántas personas
por sobrecarga laboral, no hacen un trastorno, pues yo qué sé, depresivo, un trastorno amnésico. Hay personas que se les somete a demasiada carga laboral, pues acaban teniendo una situación grave. Entonces, claro, los jefes, por otro lado, tienen también su presión y esto es como una cadena que va afectando al que más abajo está. Pues nada, pues muchas gracias, doctora, y hasta el próximo día. Gracias por estar aquí. Bueno, pero que hoy ha explicado la doctora Catalina Cárdenas el trastorno afectivo bipolar. Haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria. La entrevista de la doctora será colgada en el día de hoy en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días.